Un día como hoy de 1926 nacía en Los Ángeles, California, Norma Jean Baker, quien sería mejor conocida como Marilyn Monroe, una de las más grandes estrellas del cine norteamericano y una mujer que tuvo muchísimos otros talentos. Se cuenta que en su biblioteca tenía tomos de versos de Federico García Lorca. Platicamos con María Gese, quien acaba de hacer un libro ilustrado que salió el año pasado en su memoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? María Gese es nuestra invitada de hoy. Ella es ilustradora, es novelista gráfica. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, María Gese? Hola, buenos días. Muchas gracias. A mí sí que me da alegría poder hablar con vosotros. Oye, pues ahora traes este libro maravilloso, Marilyn, una biografía. Bueno, se celebra un aniversario más de esta magnífica mujer que fue Marilyn, incomprendida, incomprendida creo yo. Y entonces me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Por qué te interesó hablar de Marilyn? Pues porque hacía tiempo que había leído algunos artículos sobre la vida de Marilyn. Ya en El placer, que es el libro anterior a este, decidí dedicarle algunas páginas, bueno, era una doble página, para, para mostrar esa visión que para mí había sido durante mucho tiempo desconocida, que era esa mujer más allá del mito erótico que se había creado en torno a ella, ¿no? Que era una mujer bastante inteligente, que leía, que escribía y que de alguna manera pues el patriarcado lo ha ocultado, lo ocultó en su momento y a día de hoy todavía sigue siendo una faceta bastante desconocida. Tú dices también en la introducción que a lo mejor si hubiera nacido, no sé, 20, 30 años después, su historia sería muy distinta. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo te aproximas al personaje de Marilyn. Bueno, tú mencionas una autobiografía de ella, hablas un poco de este libro de Joyce Carol Oates, Blonde, que es ficción, pero bueno, finalmente es una mirada también más empática hacia Sí, Marilyn. ¿Cómo fue tu proceso, digamos, creativo? pues fueron por distintas vías, ¿no? Una muy importante fue revisionar sus películas, ¿no? Porque, claro, también es importante destacar la calidad que tenía como actriz, que también yo creo que incluso fue muchas veces cuestión. Luego intentando leer y ver todas las entrevistas posibles y leyendo luego esas biografías que existen en torno a su vida y que me produjeron también bastante enfado porque sí que había muchas biografías que estaban escritas por señores que perpetuaban esa imagen de persona, de mujer poco inteligente, con mucho poder de atracción, pero que no iba más allá. Pero bueno, también había otros libros como el que han mencionado o como el de Donald Spoto, que estaban muy bien documentados o el que ella escribió, ¿no? O mandó a escribir, el de My Story, o incluso creo que el más interesante de todos es el de Fragmentos, que es ese libro donde recopila todos los textos que encontraron una vez que ella falleció. Ella tenía muchos cuadernos, páginas, hojas de hotel donde iba escribiendo y ahí hay cartas, poemas, reflexiones. Creo que el libro de fragmentos quizás fue el que más me hizo ver esa imagen, esa realidad íntima de ella, ¿no? Cómo se sentía, lo vulnerable que era, lo autoexigente que era y también lo madura que era desde muy temprana edad. ¿Qué crees
tú que pudo haber, digamos, provocado esta autoexigencia en el terreno de la actuación? ¿Crees que ella misma en algún momento también se sintió que no era muy buena actriz y por ello empezó a estudiar, pues no sé, con Lee Strasberg, como dices aquí, con Norma y Lee Strasberg? ¿O es esta inseguridad que venía de, pues, de ser un alma rota desde muy pequeña? Bueno, yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Por un lado, lo principal es que ella tenía una inseguridad en general hacia su persona, no solo en el ámbito de la actuación, sino en todo, porque fue de alguna manera una niña abandonada. Pasó pues mucho tiempo en casas de acogida, con su madre pasó apenas un par de años porque, bueno, pues luego tuvo una enfermedad mental que la tuvo ingresado mucho tiempo en un centro psiquiátrico, ¿no? Y, y el no sentirte querida y el sentir que vas pasando de una casa a otra, yo creo que es inevitable que al final una niña acabe pensando que quizás el problema lo tiene ella, ¿no? Desde luego la infancia tiene mucho poder en la persona que vamos a ser de adulto. Luego, cuando ella decide dedicarse a la interpretación, pues también se mete en un mundo muy feroz, que es el mundo de Hollywood, donde hay muchísima competencia, donde tiene que aguantar muchísimas críticas y una vez que va consiguiendo también ella el propio éxito, la gente que la rodea, yo creo que también se aprovecha mucho de su necesidad de tener gente a su alrededor para seguir a su lado y también beneficiarse económicamente o de su presencia, ¿no? Pero, ¿cómo crees que esta relación con figuras, pues con el mismo Arthur Miller, que estuvo casada, influyeron en ella? Bueno, porque a ella es que realmente le encantaba y tuvo la posibilidad, precisamente por ser una estrella, de rodearse de esa gente en la medida de lo posible. Fíjate que yo creo que no es muy distinto en aquella época de ahora, esa dicotomía de que parece que si eres bella no puedes ser inteligente, ¿no? Como que a las mujeres se nos encasilla en, en habitáculos pequeñitos de lo que podemos y no podemos ser y eso no tiene sentido, ¿no? Seremos lo que a nosotros nos dé la gana, no la etiqueta que nos pongan. ¿Cómo haces tú primero? Ya tienes también un libro maravilloso sobre Frida Kahlo, no tienes también uno sobre David Bowie, pero ¿cómo haces primero? ¿Diseñas el personaje? ¿Haces la historia en dibujos o primero es el texto? Primero trabajas el texto. Pues va mutando un poco. En el caso de Frida había imágenes previas, pero con el libro de Frida, que era la primera biografía que hice, sí que aprendí que primero tenía que trabajar algo del texto, sobre todo investigar muchísimo y hacerme, bueno, intentar conocer en la medida de lo posible al personaje de una forma muy íntima, ¿no? Y muy profunda, porque eso al final condiciona tu forma de representarlo tanto a nivel físico, de que tenga similitudes, aunque mi estilo no sea realista. En Frida no se parecía tanto, pero en Bowie y en Marilyn sí que ya hay rasgos que se parecen, ¿no? O esa mirada que va mutando en el caso del libro de Marilyn, pero también como la simbología que va a haber dentro de las ilustraciones, ¿no? De tanto de Frida, Bowie, el placer, que no sé si llegó a México, y Marilyn, todos esos animales, esas vegetaciones que aparecen en el libro, que significan algo, que no están puestos al azar, incluso la paleta de color, exacto, pues va cambiando y para que aparezca esa simbología es necesario que yo haya interiorizado mucho el personaje. Me gustaría, María, finalmente que nos dijeras qué te deja Marilyn a ti como artista, como creadora que eres. No sabría decirte, porque mira que de Frida sí que me quedó cosas porque me parece una mujer que fue bastante fuerte y en el caso de Marilyn yo terminé el libro bastante triste y muy enfadada, ¿no? Pero de verdad,
lo que sí que encontré es como similitudes en el carácter de ella y el mío. Creo que quizás el carácter, fíjate que me parezco más a Marilyn, si podemos hablar de un parecido, que a Frida, pero yo sí que he tenido la suerte de, bueno, mi infancia no fue como la de Marilyn, pero sí que he tenido la suerte pues de nacer en este contexto que me ha dado herramientas para luchar contra lo que ella no pudo luchar, ¿no? Y sentirme más fuerte, pero quizás en otra época hubiera sido más vulnerable. Y en realidad luchó muchísimo por ser feliz, porque yo creo que se lo pusieron muy difícil. Sí, Y así ella es. luchó mucho por ser feliz. Y luego, quiero decir que llegó una niña que era huérfana y de la nada consiguió convertirse en la estrella más importante de su época, ¿no? Era la más famosa y se ha convertido en un icono. Exacto, así es. Pues te agradezco muchísimo esta entrevista, María, que estés muy bien. Te mandamos un abrazo desde México, ¿eh? Pues muchas gracias. Un abrazo desde aquí y a ver si voy pronto. Ojalá, ojalá, Ojalá. para que vengas. Chao. Chao. Bye.